corazón tiene hambre, Señor. Vengo a ti a buscar provisión. Te necesito, no hay otro igual. Hambre y sed tú las puedes saciar. Nútreme, Cristo, dame a beber. Sacia mi hambre, toda mi sed. Gozo me da, fortaleza también. Sacia mi hambre, toda mi sed. Desde los cielos bajaste, Señor, para ser mi alimento eternal. Fuiste herido y el agua brotó para brevarme como un manantial. Nútreme, Cristo, dame a beber. Sacia mi hambre, toda mi sed. Gozo me da, fortaleza también. Sacia mi hambre, toda mi sed. Señor, realmente reconocemos, Señor, que somos personas sedientas y hambrientas, personas insatisfechas, que buscamos, Señor, bajo el sol, en este mundo, en esta tierra, lo que pueda saciar nuestra hambre y nuestra sed. Señor, pero tú te presentas a nosotros, Señor, como aquel alimento eternal. Señor, abre nuestros ojos para verte, Señor, tal cual tú te has presentado al hombre, Señor. Abrimos nuestros corazones a ti en esta noche. Señor, que tu sangre pueda limpiar todo estorbo para tener comunión contigo por medio de tu palabra y de tu espíritu, Señor. Límpianos, Señor, que tu espíritu pueda fluir a nuestros corazones, trayéndonos luz, revelación acerca de Cristo, Padre, acerca de tu Hijo a quien has enviado, Señor. Abrimos nuestros corazones a ti, abrimos nuestros oídos, Señor, para que tú puedas hablarnos. Gracias, Padre, porque tú quieres esto para nosotros. Y tú lo harás, Señor, en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Entonces, hoy estamos para continuar el tema del Evangelio de la Salvación. Estamos en la lección 30. Pero estamos en la porción del Evangelio de Juan, donde estamos viendo allí cómo el Señor se presenta a los hombres, ¿verdad? Porque cada evangelio presenta a Cristo en cierto aspecto, pero principalmente en el Evangelio de Juan se presenta a Cristo como la vida divina para el hombre, para que nosotros le experimentemos a Él como vida. Entonces vamos a ver hoy en el Evangelio de Juan, en el capítulo 6, pero vamos a dividir en dos, en este lunes y el próximo, porque es muy extenso, ¿verdad? Entonces vamos a hacer un poco más cortito cada vez. Y acá vamos a analizar estas palabras que el Señor nos dice, ¿verdad? Trabajen, no por el alimento que perece, sino por el alimento que permanece para vida eterna. ¿Cómo sabía escribir Juan, verdad? ¿Cómo captó el mensaje de Cristo? No por alimento que perece, y acá hace el contraste, sino por el alimento, no que perece, sino que permanece para vida eterna. Y como vamos a ver hoy, todos buscamos el alimento que perece. Aun cuando venimos a Cristo, generalmente los hombres vienen a Cristo por el alimento que perece. Y ahí crean una religión falsa que siempre les deja insatisfechos y aún le hacen alejarse otra vez del Señor, porque buscan lo que Cristo no vino a darles, el alimento que perece. Amén, Señor. Entonces vamos a ver hoy acá, el título dice, en la primera parte dice, el mundo hambriento y el Cristo que provee alimento. Entonces vamos a leer en Juan capítulo 6, si quieren leer acá o leer en sus Biblias, quieren acompañar igual, ¿verdad? Entonces dice así, después de esto,
Jesús se fue al otro lado del mar de Galilea, el de Tiberias, y le seguía una gran multitud, pues veían las señales que realizaba en los enfermos. Jesús subió al monte y se sentó allí con sus discípulos. Y estaba cerca la fiesta de la Pascua, la fiesta de los judíos. Entonces Jesús, alzando los ojos y viendo una gran multitud que venía hacia él, dijo a Felipe: ¿dónde compraremos pan para que coman estos? Pero decía esto para probarlo, porque él sabía lo que iba a hacer. Felipe le respondió: 200 denarios de pan no les bastarán para que cada uno reciba un pedazo. Un denario era el jornal de un día. Ponele que sean, ¿qué? 80.000 por 200. ¿Cuánto es? Más de 15 millones. Bueno. 200 denarios de pan no le bastarán para que cada uno reciba un pedazo. Uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, dijo a Jesús: aquí hay un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pescados. ¿Pero qué es esto para tantos? Jesús dijo: hagan que la gente se recueste. Y había mucha hierba en aquel lugar. Así que los hombres se recostaron en un número de unos 5.000 varones. Quizá habían 10.000 con las mujeres, los niños. Entonces Jesús tomó los panes y, habiendo dado gracias, los repartió a los que estaban recostados. Lo mismo hizo con los pescados, dándoles todo lo que querían. Cuando se saciaron, dijo a sus discípulos: recojan los pedazos que sobran para que no se pierda nada. Los recogieron pues y llenaron 12 cestas con los pedazos de los 5 panes de cebada que sobraron a los que habían comido. La gente entonces, al ver la señal que Jesús había hecho, decía: verdaderamente este es el profeta que había de venir al mundo. Por lo que Jesús, dándose cuenta de que iban a venir y llevárselo por la fuerza para hacerle rey, se retiró otra vez al monte, él solo. Como el Señor actúa diferente a los hombres. Si nosotros tuviéramos una multitud a nuestro alrededor, no nos hubiéramos retirado. Pero el Señor vino realmente a traernos la realidad de Dios. Entonces, en esta primera porción vemos este gran milagro que hizo el Señor con mucho más de 5.000 personas. Y dice acá la palabra del Señor: ellos cruzaron el mar de Galilea y Él quiso retirarse con sus discípulos, estar a solas con sus discípulos. Por eso dice que subió al monte, dice el versículo 3, y se sentó allí con sus discípulos. Algo quería enseñarles, algo quería revelarle a sus discípulos. Porque siempre que Él subía al monte con sus discípulos, era para revelarse de una manera especial a sus discípulos, ya sea de decirle algo acerca de su persona o de la obra que Él vino a hacer. Siempre el monte en la Biblia significa un lugar elevado, un lugar que está mucho más alto que lo terrenal, que trasciende todos los temas y todos los asuntos terrenales, ¿verdad? Entonces el Señor fue al monte para estar con sus discípulos. Esa era su intención. Después viene la multitud. Entonces vemos aquí en la palabra del Señor, vamos a ver en Mateo 5:1, en otros pasajes donde el Señor también subió al monte. Vamos a ver, porque es muy importante que veamos en este capítulo que Él no quería revelarse con una capacidad meramente física a sus discípulos. Mateo 5:1 dice: y cuando vio las multitudes, no se quedó allí, dice, subió al monte. Y después de sentarse, sus discípulos, no la multitud, sus discípulos se acercaron a Él. Y abriendo su boca les enseñaba diciendo, ¿y qué les enseñó? Las bienaventuranzas. Dice, bienaventurados los pobres, bienaventurados los que lloran, bienaventurados los misericordiosos. Él empezó a darle a sus discípulos, no a las multitudes, de la cual se apartó,
para revelarles cómo ellos tenían que vivir en el reino de los cielos. Era para sus discípulos, no para la multitud. Vemos también en Mateo 17. Uno y 2. En otra porción dice: 6 días después, Jesús tomó consigo a Pedro, a Jacobo y a Juan su hermano, y los llevó aparte, siempre aparte, a un monte alto. ¿Para qué? Dice, y se transfiguró delante de ellos. Su rostro resplandeció como el sol y sus vestiduras se volvieron blancas como la luz. Bueno, no vamos a leer todo el pasaje, pero vemos que los apartó a un monte alto para revelarse a sus discípulos. En este caso a 3 nomás de ellos. Mateo 24:3. Y estando él sentado en el monte de los olivos, se le acercaron, ¿quiénes? ¿La multitud? No, los discípulos en privado, diciendo: dinos, ¿cuándo sucederá esto? ¿Y cuál será la señal de tu venida y la consumación de este siglo? Entonces acá el Señor les habla de cómo sería su segunda venida, que iba a pasar en los últimos días. Les reveló algo muy importante. Mateo 26:30. Después de haber partido el pan y bebido la copa en la mesa del Señor, dice, y después de cantar un himno, salieron hacia el monte de los olivos. ¿Y qué pasó allí? Estuvo toda la noche orando al Padre porque al día siguiente tenía que entregarse para morir en la cruz por nosotros. Se estaba preparando para su crucifixión. Por eso tuvo que subir al monte a orar a solas con el Padre. Bueno, él quería que sus discípulos le acompañaran, pero ninguno pudo hacerlo, todos se quedaron dormidos. Después estamos ya en Mateo 28:16, ya cuando él había muerto y resucitado, para darle una encomienda a sus apóstoles, dice, pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte que Jesús les había señalado. Cuando lo vieron, lo adoraron, mas algunos dudaron. Y acercándose Jesús les habló diciendo, toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Id pues, le deja la encomienda. Id y haced discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a guardar todo lo que os he mandado. Y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. O sea, esas fueron las últimas palabras que Cristo habló a sus discípulos. Pero ¿dónde las dio? En un monte. Bueno, hoy no tenemos que aplicar eso de manera literal, como hacen algunos. Se suben en un avión y creen que están orando más cerca de Dios. O se suben a una montaña para orar creyendo que ahí están en más comunión con Dios. No, estas son cosas que el Señor hacía físicamente para mostrarnos algo espiritual. Que cuando Él nos quiere hablar a nosotros, sus discípulos, nos tiene que llevar a una esfera más elevada. No nos puede hablar en el trajín del día. Tenemos que apartar un momento para estar a solas con el Señor. Y ahí Él pueda revelarse a nosotros de una manera, vamos a decir, exacta. No a la manera que nosotros le queremos conocer, sino a la manera que Él se nos quiere dar a conocer. Para eso necesitamos estar en el monte. Así que vemos aquí que el Señor se apartó para estar con sus discípulos. Porque lo que viene después es una apreciación primero terrenal de Cristo y luego Él nos lleva de vuelta a una apreciación espiritual de sí mismo y de lo que Él vino a hacer por nosotros. Entonces todo este pasaje que leímos hasta ahora es un aspecto terrenal, una apreciación terrenal. No podemos entrar mucho en este tema y tratar de sacar muchas enseñanzas. Bueno, podemos decir que fue un gran milagro. ¿Quién dio de comer a 5.000, 10.000 personas? Nadie, ¿verdad? De apenas, ¿cuánto eran? 5 panes y 2 pescados. Que fue ordenado, que le hizo recostar en muchas cosas podemos decir. Pero no podemos quedarnos con el milagro, así como hablamos del agua hecha en vino, ¿verdad? No podemos quedarnos con el milagro físico, si no, no captamos lo que Cristo nos quiere dar a conocer de sí mismo y lo que es nuestra verdadera necesidad.
Entonces vamos a ver también aquí que esto el Señor lo dijo estando la Pascua cerca, y estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. Esto es muy importante para entender este capítulo. ¿Qué era la Pascua? Era el tiempo cuando el pueblo de Israel inmolaba, sacrificaba un cordero, ¿verdad?, para redimirlo, como ellos estaban siendo esclavos en Egipto, y Dios le dijo, para que no caiga sobre ellos el juicio de Dios, tenían que sacrificar un cordero inocente y perfecto. ¿Y qué tenían que hacer? La sangre tenían que rociar por la puerta, los dinteles de la puerta de su casa. Pero no solamente eso, de noche tenían que comer al cordero, porque al día siguiente tenían que tener la fuerza necesaria, estar bien nutridos para huir del faraón y cruzar el Mar Rojo a la tierra prometida. Entonces, estaba cerca la Pascua, nos indica qué es lo que el Señor nos quiere mostrar en este capítulo. ¿Qué quiere ser para nosotros Cristo? ¿Qué vino a ser Cristo para nosotros? Primero el Cordero, que con su sangre nos limpia de la culpa de nuestros pecados. Pero no solamente eso, vino a alimentarnos de sí mismo, para que tengamos la fuerza de escapar de Egipto y del faraón, y podamos disfrutar las riquezas inescrutables de Cristo. ¿Dónde? En la tierra que Él nos prometió, que es Él mismo otra vez. O sea que Cristo es la realidad de todas las figuras que nos relatan las historias y los detalles de la ley del Antiguo Testamento. Cristo es nuestra Pascua, como dice 1 Corintios. Justo ahora el mundo religioso se acerca a festejar la Pascua. Pero nosotros tenemos que festejar la Pascua todos los días. En realidad, no en rituales. 1 Corintios 5:7. Y acá el apóstol Pablo aplica la Pascua a los creyentes. Dice: limpiad la levadura vieja, que es el pecado, para que seáis masa nueva, una nueva humanidad. Así como también lo sois, sin levadura, porque aún Cristo, nuestra Pascua, ha sido sacrificado. Cristo, nuestra Pascua, ya ha sido sacrificado. Y Juan 1:29, vemos aquí en la presentación de Juan 1:29 dice: al día siguiente vio Juan el Bautista a Jesús que venía hacia él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él es el Cordero Pascual que vino a morir para quitar nuestros pecados delante de Dios. En el 36 repite Juan, dice: y vio a Jesús que pasaba al día siguiente y dijo otra vez: he aquí el Cordero de Dios. Entonces vemos que este milagro que va a hacer el Señor y las palabras que van a venir después tienen referencia al Cordero de la Pascua, que es Cristo, para que rociemos nuestras vidas con la sangre que nos limpia y lo comamos como el alimento que nos da vida eterna. Entonces vamos a ir viendo acá, dice el versículo 13: los recogieron pues, lo que sobró, y llenaron 12 cestas con los pedazos de los 5 panes de cebada que sobraron a los que habían comido. Dice que Jesús hizo que sobraran 12 cestas. O sea, esto nos habla de la abundante riqueza, la rebosante, como dice, las rebosantes riquezas del suministro de vida de Cristo. Ellos comieron, les dio a comer todo lo que querían. Se llenaron, como a veces yo hago. Pero dice que aún sobraron 12 cestas. El número 12 es un número de completación en la Biblia. Es lo abundante. 12 apóstoles. Justamente habían 12 ahí que estaban recogiendo cada uno una cesta. Cada uno de ellos se quedó con una cesta llena de las riquezas inescrutables de Cristo. No importa cuánto le experimentemos. Él es inagotable. No importa cuánto comamos y bebamos de Él. Siempre va a sobrar para nosotros una cesta llena para cada uno. Para cada uno de sus 12 discípulos, ¿verdad? Entonces, las inescrutables riquezas de Cristo. Vamos a leer un poco de Efesios 3:8, cómo se refiere Pablo a Cristo. Efesios capítulo 3, verso 8.
Dice el apóstol Pablo: a mí que soy menos que el más pequeño de todos los santos, se me concedió esta gracia: anunciar a los gentiles las enseñanzas rituales de Cristo. No. De anunciar a los gentiles las inescrutables riquezas de Cristo. ¿Qué es el Evangelio? Es experimentar a Cristo en sus inescrutables riquezas. Eso es experimentar a Cristo. No es una religión, es una experiencia de las inescrutables riquezas de Cristo. Entonces vamos a ver algunas de las inescrutables riquezas de Cristo. Bueno, acá en Juan 1:29 podemos mirar primero. Vimos ya a Cristo como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. En Juan 10, Juan capítulo 10, 10 y 11, dice el Señor: el ladrón solo viene para robar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. ¿Pero a qué vida se refiere? No es la vida biológica, es la vida espiritual. Yo he venido para que tengan zoé, dice, y para que la tengan abundantemente. El 11 dice: ¿qué es para nosotros Cristo en su abundante riqueza? Dice: yo soy el buen pastor. Esa es una riqueza que podemos experimentar de Cristo. El buen pastor da su vida, y acá es su vida biológica, dice su bios. El buen pastor da su vida por las ovejas. Después podemos leer Juan 6:35. 6:35. Jesús les dijo: yo soy el pan de la vida. El que viene a mí no tendrá hambre, y el que cree en mí nunca tendrá sed. Esa indica sus riquezas. 8:12. Juan 8:12. Jesús les habló otra vez diciendo: yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Esa luz divina que nos libra de toda oscuridad, esa es parte de las inescrutables riquezas de Cristo. Juan, siempre Juan 10:9. Dice: yo soy la puerta. Si alguno entra por mí, será salvo. Y entrará y saldrá y hallará pasto, alimento para comer. Juan 11:25. Jesús le dijo: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque muera, vivirá. Juan 14:6. Jesús le dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Juan 15:5. Yo soy la vid verdadera, ¿verdad? Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, ese da mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Entonces vemos nomás en el Evangelio de Juan cuántas riquezas hay en Cristo. Si le tomamos a Él como el alimento, como aquel que va a satisfacer toda nuestra hambre y nuestra sed. Entonces vemos aquí, más adelante, en el verso 15, dice: por lo que Jesús, dándose cuenta que iban a venir y llevárselo por la fuerza para hacerle rey, se retiró otra vez al monte él solo. Cuando iban a venir para hacerle rey, ellos querían que él sea su rey. Porque ¿qué otro rey uno más quiere? Uno que sana todas sus enfermedades, provee todas sus necesidades físicas, le da protección, es un hombre todopoderoso, ¿verdad? Y ellos estaban esperando este Mesías. Los judíos estaban esperando porque las profecías apuntaban a un Mesías que iba a traer el reino de Dios en la tierra. En ese tiempo ellos estaban bajo el gobierno del Imperio Romano, estaban pasando hambre, sed y de toda clase de privaciones, ¿verdad? Pero ellos estaban esperando este Mesías Salvador en el sentido político, social y económico. Pero como vamos a ver, Jesús no vino para ser rey en ese sentido. En su primera venida,
Él vino en su primera venida para ser el Cordero con la paloma, que es el Espíritu. El Cordero con la paloma. Y así traer un reino espiritual hasta que ese reino espiritual pueda sujetarse plenamente a su reinado espiritual. Y luego Él va a venir, como dicen las profecías también, en un reino político, social y económico. Y ya va a instaurar ese reino por la eternidad. Pero ellos le buscaban a Cristo, querían forzarlo para hacerlo rey. Pero como Jesús dice en Juan 18:36. Juan 18:36. Acá Jesús está siendo enjuiciado por Pilato. Cuando Pilato le dice en el 35. Pilato respondió: ¿acaso soy yo judío? Tu nación y los principales sacerdotes te entregaron a mí. ¿Qué has hecho? Jesús respondió: mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, entonces mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos. Mas ahora mi reino no es de aquí. Mas ahora mi reino no es terrenal. Es un reino espiritual. Y Él tenía que ir a la cruz. Él tenía que permitir que Pilato lo crucificara para ser el Cordero. Y luego resucitara para darnos la paloma del Espíritu. Instaurar su reino aquí en la tierra. Entonces Jesús no vino para traer un reino físico, sino un reino espiritual. Y dice que fue al monte Él solo. Vamos a leer Mateo 14:23, que es la versión de Mateo. Porque aquí cuando Él se fue al monte solo, ya le despachó a sus discípulos para que crucen otra vez el mar de Galilea. Y Él se quedó no toda, pero gran parte de la noche orando al Señor, a su Padre. Mateo 14:23 dice, desde el 22. Enseguida hizo que los discípulos subieran a la barca y fueran delante de Él a la otra orilla, mientras Él despedía a la multitud. Después de despedir a la multitud, subió al monte a solas, otra vez al monte. ¿Para qué? Para orar. Y al anochecer estaba allí solo. O sea, Él se quedó solo con el Padre, porque Él no vino a hacer la voluntad suya ni la voluntad del hombre, sino la voluntad del que le envió. Entonces acá hoy volvemos a Juan capítulo 6, pero ya pasamos al versículo 22, porque nos vamos a tocar la parte que Él llega a sus discípulos que están cruzando en el mar de Galilea, inclusive Pedro camina sobre el agua y todo eso, sino que pasó al día siguiente, después del milagro. Entonces acá vamos a mirar, dice el punto B, los que buscan comida perecedera. ¿Qué pasa con los que buscan comida perecedera? ¿Qué nos dice el Señor cuando buscamos comida perecedera? Dice, al día siguiente, la multitud que había quedado al otro lado del mar se dio cuenta de que allí no había más que una barca y que Jesús no había entrado en ella con sus discípulos, sino que sus discípulos se habían ido solos. Vinieron otras barcas de Tiberias cerca del lugar donde habían comido el pan después de que el Señor había dado gracias. Por tanto, cuando la gente vio que Jesús no estaba allí, ni tampoco sus discípulos, o sea, ellos se despertaron al día siguiente, ya habían digerido todo lo que comieron, despertaron y ahí no estaban ni sus discípulos, ni estaba Jesús. Entonces, ¿qué hicieron? Subieron a las barcas que habían llegado y se fueron a Capernaum. ¿A qué? Buscando a Jesús. Seguían buscando a Jesús. No querían perderse de los beneficios que, siguiendo al Señor, ellos obtenían, ¿verdad? Muchas enfermedades eran sanadas, los endemoniados eran liberados, ¿verdad? Comían, bebían, no les faltaba nada. Entonces ellos buscaban a Jesús. Y así, como dije al principio, así son la mayoría de los cristianos. Le buscamos a Jesús por los panes y los pecados, ¿verdad? Por las cosas materiales. Cuando ya tenemos hambre de vuelta, ¿verdad? Buscamos otra vez al Señor. Y hacemos muchos sacrificios a veces para buscar a Cristo. Pero estos que buscaban a Cristo se encontraron con Él, dice en el versículo 25. Cuando le hallaron al otro lado del mar, le dijeron, Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Jesús les respondió y le dijo, no le respondió cómo llegó, pero les dijo lo que ellos necesitaban escuchar.
y nosotros también. En verdad les digo, me buscan, no porque hayan visto señales, sino porque han comido de los panes y se han saciado. Por eso ustedes me buscan. Porque siempre que me encuentran, yo les lleno de satisfacción, ¿verdad? Con cosas materiales en este caso. Pero no porque han visto señales. Por eso Juan siempre usa la palabra no milagros, sino señales. Porque los milagros apuntan a una verdad espiritual. Entonces acá vamos a ir viendo, el Señor va a empezar a hablar de estas señales, de la señal que significaba este milagro. En Juan 20, 30 al 31 podemos buscar. Y muchas otras señales hizo también Jesús en presencia de sus discípulos, que no están escritas en este libro. Pero estas se han escrito para que ustedes busquen las cosas materiales que Jesús les puede dar. No dice así. Para que solucionen los problemas políticos, sociales y económicos de tu país. Ahora, mucha gente se pone a orar y se junta para orar por los problemas económicos, sociales del país, para que Dios... Pero solamente para solucionar esos problemas terrenales. Nosotros no tenemos que buscar eso de Cristo. Tenemos que buscar lo que Él es para nosotros, no lo que Él nos puede dar. No es algo que Él nos tiene que dar, un regalo de Él. No, a Él tenemos que buscarle, a Él tenemos que experimentarle. Entonces acá dice Juan, no, pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que al creer tengáis, ¿qué cosa lo que el Señor nos quiere dar? Vida eterna, vida divina y eterna, vida en su nombre. Para eso debemos buscar al Señor. En Romanos 14, 17 nos habla de qué tipo de reino es lo que Él trajo a la tierra. Porque el reino de Dios, actualmente, el reino de Dios no es comida ni bebida. ¿Qué buscamos de Cristo? Comida y bebida. Estamos en otro reino. Porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, rectitud quiere decir. Justicia y paz y gozo en el Espíritu Santo. Eso es lo que Cristo quiere ser para nosotros. Justicia, una vida recta, paz en medio de cualquier circunstancia y gozo en la experiencia de su Espíritu, del Espíritu Santo. Pero ellos no, ellos buscaban comida y bebida. Nosotros tenemos que buscar lo que significan esta comida y bebida. Entonces el Señor nos dice, trabajen, o sea, procuren, busquen, trabajen, no por el alimento que perece, sino por el alimento que permanece para vida eterna, el cual el Hijo del Hombre, como Él se refería a sí mismo, el Hijo del Hombre les dará. Porque a este es a quien Dios el Padre ha marcado con su sello. Entonces eso es lo que nos habla el Señor hoy, ¿verdad? Que tenemos que procurar, pero no por el alimento que perece, que se acaba, pasajero. No por el alimento que perece, sino por el alimento que permanece para vida eterna. ¿De qué vida estamos hablando? Esta es la vida divina e increada de Dios, ¿verdad? Es la vida que Dios tiene, es la vida inagotable, es la vida abundante, es la vida llena de luz, de paz, de gozo, de benignidad, de paciencia, de santidad. Es la vida de Dios. Esa vida de Dios es la que Él vino a darnos. Pero primero como el Cordero y luego por el Espíritu. Entonces, esta vida eterna es la que el Hijo del Hombre les dará. Solamente de Cristo podemos recibir esta vida eterna. Como dice en Juan 5:21, Mahoma te puede dar cosas, Buda te puede dar también cosas. Todas las religiones te pueden dar algo que puede ser muy bueno, pero siempre va a ser algo terrenal y pasajero. Pero lo que el Hijo de Dios te quiere dar, como dice en 5:21,
Dice, porque así como el Padre levanta a los muertos y le da vida, asimismo el Hijo también da vida a los que Él quiere. Esta vida divina y eterna. El Hijo te puede dar, ¿verdad? Juan 10, 27 y 28. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. ¿Para qué le seguimos? Dice, y yo les doy vida eterna y jamás perecerán y nadie las arrebatará de mi mano. Entonces, cada vez que venimos al Señor, ¿qué tenemos que buscar? Vida eterna, la vida de Dios, la vida divina. Y todo lo que hay en esa vida. Y nunca pereceremos. Ahora pasamos a Juan 17, 2 y 3. Desde el 1. Estas cosas habló Jesús y alzando los ojos al cielo dijo, Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo, para que el Hijo te glorifique a ti. Por cuanto le diste autoridad sobre todo ser humano para que dé vida eterna a todos los que tú le has dado. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Él vino para darnos vida eterna. Como ya escuchamos tantas veces esa frase, parece que no tiene ni un valor. Pero si lo empezamos a experimentar, vemos todo lo que tiene esa vida de Dios. Todo lo que el mundo no nos puede dar, todo lo que la religión no nos puede dar. Primera de Juan 2, 25. Claro, la vida eterna de Dios no es algo que empieza cuando me muero. No, ya tenemos vida eterna. Porque la vida eterna es la experiencia de la vida de Dios, ¿verdad? Hoy y por la eternidad y con todas sus características. Primera de Juan 2:25. Y esta es la promesa que Él mismo nos hizo. ¿Qué nos promete Cristo? La vida eterna. Otra cosa no te promete. Así que si viniste a buscar algo más que la vida eterna, no es el lugar indicado, ¿verdad? Si te vas a tu pieza y estás orando al Señor para que te dé algo más que la vida eterna, estás errando. Es lo que quiere darte la santidad de esta vida, la luz que hay en esta vida, la fortaleza que hay en esta vida, la sabiduría que hay en esta vida. Y después vos con esa vida vas a enfrentar tu enfermedad, tus problemas, tus trajines, tu trabajo, tus tentaciones. Vos no necesitas que Él te solucione aquellas cosas. Vos lo que necesitas es tener la vida que vence. Como dice, vamos a leer, no estaba en el programa, pero Primera de Juan 5, 4. Porque todo lo que es nacido de Dios, habla de la vida que Dios nos da, nacido de Dios, vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que Jesús es el Hijo, no del hombre, de Dios, porque está hablando de su vida divina. Si nosotros le experimentamos a Cristo, experimentamos su vida divina, la vida del Hijo de Dios. Y si le experimentamos a esta vida, no hay cosa que no podamos vencer en este mundo. Vencemos el mundo y las cosas que están en el mundo. Así que aprendamos este principio. No venimos a Cristo para que Él solucione nuestros problemas. Venimos para llenarnos de Él. Y al llenarnos de Él, con Él, por Él y en Él, dice la palabra, vencemos al mundo. Primero lo que nos vencemos a nosotros mismos, nuestro orgullo, nuestro carácter, todo es vencida por la vida de Cristo. La vida no es para el futuro, es para hoy. En el futuro ya va a ser una expresión, ¿verdad? Una manifestación sin velos, ¿verdad? Pero hoy le experimentamos como vida. Él es nuestra vida. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Entonces el Hijo de Dios
es esta vida eterna. Y él ha sido marcado con el sello de Dios. No hay otro que tenga el sello de Dios. Solamente Cristo tiene el sello de Dios. ¿Y cuál es el sello de Dios? Y en los hombres también es el Espíritu Divino. Solamente Cristo te puede dar el Espíritu Divino. Dice en Efesios 1, 13 y 14. En Cristo también vosotros, después de escuchar el mensaje de la verdad, como estamos haciendo hoy, el evangelio de nuestra salvación, y habiendo creído, fuisteis sellados en él con el Espíritu Santo de la promesa. Entonces, el Espíritu Santo es el sello de Dios. Pero ¿quién tiene este sello? Solamente Cristo tiene este sello. Él ha sido marcado con su sello, porque Él tiene, como dice en Juan 1, 32 y 33, Juan dio testimonio también diciendo, he visto al Espíritu que descendía del cielo como paloma y se posó sobre todos los que estaban allí. No, dice, se posó sobre Él. El Espíritu Santo escogió a Cristo, a ese hombre perfecto, sobre quien posarse, a quien poseer y a través de quien poder entregarse a los que creen en Él, ¿verdad? Por eso dice, se posó sobre Él y yo no le conocía, dice Juan, pero el que me envió a bautizar en agua me dijo, aquel sobre quien veas al Espíritu descender y posarse sobre Él, este es, por fin, este es el que bautiza en el Espíritu Santo. Entonces, Cristo es el que tiene el sello de Dios, el Espíritu de Dios. Y experimentando a Cristo, podemos experimentar la vida divina y eterna, el Espíritu Divino. Entonces, esta es la advertencia que el Señor les hizo. Ahora ellos le contestan siempre un poco en lo terrenal siempre, ¿verdad? En lo religioso siempre. Le dicen, entonces le dijeron, dice el versículo 28, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Siempre cuando el Señor nos ofrece algo, nosotros queremos hacer algo de nuestra parte, algún mérito propio para estar involucrado en lo que Dios está haciendo, como ayudarle a Dios en las obras de Dios. Nosotros tenemos que hacer algo aparte de lo que Él hace. ¿Qué debemos hacer? Le dijeron los religiosos, para poner en práctica las obras de Dios. Ya estaban con la religión metida en la cabeza. Desde el Génesis estamos así, ¿verdad? Porque ¿qué nos enseña el Génesis? Que ahí habían dos árboles. Dios quería darnos el árbol de la vida. No quería que ganemos nada, quería que nos alimentemos nomás. No quería que aprendamos leyes, no, que comamos nomás. El árbol de la vida de Dios. Para experimentar, disfrutar de esa vida y vivir por ella. Y vivir por el suministro de esa vida. Pero el hombre escogió conocer el bien y el mal. Buscar por sí mismo, independiente de Dios. ¿Qué obra puedo hacer yo? ¿Qué está bien? ¿Qué está mal? ¿A quién hoy le voy a ayudar? ¿A quién no le voy a ayudar? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué no voy a hacer? Vivir por nuestra propia capacidad de discernimiento y de obra. Lejos de Dios. ¿Qué podemos hacer? Le dijo. Jesús les responde y les dice, esta es la obra de Dios. Que crean. No que obren, dice. Que crean, pero no creer nomás así en cualquier cosa. Que crean en aquel que Él ha enviado. Si ustedes creen en aquel, quiere decir que ustedes confían en aquel. Pero no es un creer indefinido, es un creer como el alimento. Es un creer como aquel que nos suministra la vida eterna. No es creer que me va a ayudar en esto si yo hago esto, si le prometo esta promesa, que esto. No es eso. Creer en Él, no en lo que Él te puede dar, un milagrito por ahí. No, creer en Él es suficiente. Que crean en aquel que Dios, que Él ha enviado. Le dijeron entonces, ¿qué pues haces tú como señal para que veamos y te creamos? ¿Qué obra haces? Bueno, el día anterior había dado de comer a casi 10.000 personas, pero ellos querían algo
algo que como hizo Moisés, como dice acá. Nuestros padres comieron el maná en el desierto. Toda la mañana caía el maná del desierto para que el pueblo pueda comer. Como está escrito, les dio a comer pan del cielo. Vos no diste a comer un pan acá de la tierra, había pan y cebada, hiciste magia y no diste de comer. Vamos a decir así. Pero nosotros queremos ver una señal que venga del cielo. Nosotros queremos ver que lo que vos haces proviene de Dios, viene del cielo. No es algo tuyo nomás. Queremos ver que el cielo te respalde. Entonces ellos buscaban eso. Entonces dice acá, ¿qué pues haces tú como señal? Ellos esperaban una señal proveniente del cielo como lo hiciera Moisés en el desierto para que creyeran en él como el Mesías, el enviado de Dios. Al comparar el pan que les dio Moisés con el pan que les dio Jesús, consideraron que el de Moisés era superior porque provenía del cielo. Entonces, vemos acá el pan que permanece para vida eterna. Entonces Jesús les dijo, en verdad les digo, no es Moisés el que les ha dado el pan del cielo, sino que es mi Padre el que les da el verdadero pan del cielo. ¿De dónde vino Cristo? De Belén. Pero Él ya estaba antes que Belén. Él ya estaba en la gloria de Dios. Él vino del cielo a la tierra por medio de la encarnación, dice. Porque el pan de Dios es el que baja del cielo y da vida al mundo. El pan que dio Moisés daba vida biológica, vida física. Pero el pan que Dios nos da es una vida eterna y divina. Entonces, este baja del cielo por medio de la encarnación para dar vida al mundo. Encarnación quiere decir que el verbo se hizo carne, como vamos a leer aquí en Juan 11:25. Primero Juan 11:25. Jesús les dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque muera, vivirá. O sea, Él no es algo aparte. Dice, yo soy la resurrección y la vida. Yo mismo soy la vida. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Yo soy ese pan de vida. Juan 14:6, como leímos ya, yo soy el camino, la verdad y la vida. Él no te da nomás vida. Él mismo es la vida divina y eterna. Pero para eso se hizo hombre en el tiempo. Cristo es la vida eterna, pues Él es Dios desde la eternidad. Vamos a leer Juan 1:1. En el principio existía el verbo, y el verbo estaba con Dios, y el verbo era Dios. Él es la vida eterna, Él era Dios. Pero en el tiempo fue hecho carne, o sea que fue hecho hombre, fue hecho pan de vida. Dios hecho hombre para dar esa vida eterna a los hombres. Por eso dice en Juan 1:14, ahí abajo dice, y el verbo, que era Dios, se hizo carne. La próxima semana vamos a estudiar mejor este proceso que pasó el verbo de Dios por medio de su encarnación, de su inmolación en la cruz, de su resurrección, para que hoy nosotros podamos realmente experimentar a Cristo como la vida eterna de Dios. Primera de Juan 5:11 y 12. Y el testimonio es este, que Dios nos ha dado vida eterna. ¿Pero cómo? Dice, ¿dónde? Y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo, tiene la vida. Y el que no tiene al Hijo de Dios, no tiene la vida. Entonces puedes tener a Cristo de muchas maneras, pero si no le tenés como el pan que bajó del cielo para ser tu alimento, no tenés vida eterna. Entonces le dijeron, dice el versículo 34, Señor, danos siempre este pan, como le dijo la mujer samaritana. Señor, dame esa agua para que no tenga yo sed.
Maravilloso el pedido, pero tenemos que entender de qué se trata. Señor, danos siempre este pan. Jesús les dijo, yo soy el pan de vida. El que viene a mí no tendrá hambre, y el que cree en mí nunca tendrá sed. Entonces este pan es de vida, o sea, este pan da vida. El pan de vida es el suministro de vida, pero en forma de alimento. Es semejante al árbol de la vida, que vemos en Génesis 2:9, el cual también es el suministro de vida y, como decía el Señor, bueno para comer. Cristo es bueno para comer. A los religiosos les suena fuerte esta declaración, como vamos a ver la semana que viene. ¿Cómo es posible que éste nos dé a comer de su carne?, decían. Y muchos se escandalizaron de sus discípulos y ya no andaban con él, porque le decía que tenían que comer de él. Y como ellos siempre estaban con una mentalidad terrenal y física, no entendían las palabras de Cristo. Pero sí, la verdad es que tenemos que comer de él. Este es el pan de vida que suministra, nos da, es bueno para comer, no para aprender. No para imitar. Si yo tengo ahí me muero de hambre y tengo un pan y trato de imitar al pan o de entender de qué está hecho el pan o de calcular de dónde viene el pan, por más que sepa todas esas cosas, no voy a ser alimentado y me voy a morir. Así es en lo espiritual también, ¿verdad? Tenemos que comer a Jesús. Les duele a algunos el oído cuando decimos, tenés que comerle a Jesús. Pero tenemos que comerle a Jesús. El que come de este pan vivirá para siempre. El pan de vida, o sea que está hecho de, no es pan de salvado, es pan de vida. Pan de vida se refiere a la naturaleza del pan. ¿Cuál es la naturaleza del pan? Es la vida divina, increada y eterna de Dios. Si comes de este pan, comes sus elementos. Así que en esta noche el Señor nos habla de él, trabajad, no por la comida que perece. ¿Cuántas horas trabajamos por la comida que perece? Sino por la comida que permanece para vida eterna, la cual el Hijo del Hombre os dará. Porque a este es a quien Dios ha marcado con su sello. Amén. Hasta acá vamos a compartir hoy, porque es largo, va hasta 60 versículos. Pero quedémonos con esto, ¿verdad? Primero, le buscamos a Cristo por los panes y los pescados. Pero el Señor nos muestra que eso es solamente un símbolo de lo que Él vino a hacer para nosotros al mundo. Amén. Entonces podemos concluir acá esta noche, dice, leemos, el Señor Jesús nos advierte que si seguimos buscando satisfacción en las cosas de este mundo, siempre estaremos hambrientos. Él se ofrece a sí mismo como el pan de vida que descendió del cielo. Si creemos en Él como la única provisión de Dios para nosotros, recibiremos su vida eterna. Él, como vida eterna, sacia nuestra hambre y calma nuestra sed. Gracias te damos, Padre, en esta noche, porque tú no viniste a traernos lo que este mundo nos puede dar, Señor. Gracias, Señor, que tú no nos has traído una religión más, alguien a quien imitar. Oh, Señor, tú no nos has traído a nada más que a tu mismo Hijo Jesús, Señor, que ha descendido del cielo y se hizo pan, se hizo un hombre, para que nosotros podamos recibirlo en nuestro ser, Señor. Te pedimos, Señor, que este Cordero de Dios limpie nuestros pecados, para que tengamos ese derecho a comer de la vida eterna, Señor. Ayúdanos a entender esto, Señor, para que tú puedas vivir en nosotros y nosotros podamos vivir por tu suministro de vida, Señor. Ayúdanos a entender esto para que no estemos obrando y haciendo cosas independientes de ti, Señor. Ayúdanos, Padre, te pedimos en el nombre del Señor Jesús, para que también nosotros podamos compartir este mensaje con otras almas hambrientas, sedientas en este mundo, Señor. Te pedimos en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén.
Entonces el próximo lunes continuamos con el capítulo 6, si el Señor nos permite.